El portátil salió disparado como un proyectil. $4,000 de tecnología punta convertidos en metralla de plástico y metal. El cristal de la pared de la sala de juntas, con vista al impresionante skyline de Barcelona, estalló en 1,000 pedazos. 15 ingenieros, con sus flamantes títulos de la Politécnica y la UPC, se quedaron clavados, con las bocas abiertas, los ojos fijos en la telaraña de grietas que ahora cubrían el ventanal. Nadie respiraba, ni siquiera yo. 12,000 millones de euros. 12,000 putos millones de euros esfumados en 40 minutos. Y allí estaban, como estatuas ridículas. Mi voz, pensé, sonaba más calmada de lo que sentía. Una calma gélida que rara vez me abandonaba, aunque por dentro un huracán arrasaba todo. 12,000 millones, les repetí, cada palabra un latigazo que esperaba que los hiciera reaccionar. Pero seguían inmóviles, incapaces de procesar la magnitud del desastre, o tal vez de mi furia. ¿Qué había hecho para rodearme de tanta mediocridad? Mis Louis Vuitton, clavados en el mármol italiano que costaba más que la hipoteca de la mayoría de ellos, resonaban con cada uno de mis pasos nerviosos. La luz de emergencia, un rojo carmesí, bañaba la sala, haciendo que todo pareciera sacado de una película de terror o de un matadero. Fue en ese momento, justo cuando el silencio se hizo insoportable, que él apareció. Un hombre del equipo de mantenimiento, con un mono de trabajo descolorido, que hasta ese instante había sido tan invisible como el mobiliario de la esquina. Dio un paso al frente con una calma que me pareció insultante. «Puedo arreglarlo», dijo. Lo juro, mi risa habría podido cortar acero. ¿Él? ¿Un operario? ¿Un hombre que limpiaba los baños y cambiaba bombillas? El mundo se había vuelto completamente loco. No sabía que ese hombre, Carlos Sánchez, había comandado unidades cibernéticas de élite en zonas de conflicto, ni que sus sistemas jamás habían sido vulnerados. Y él, por supuesto, no sabía que yo no había sentido nada, absolutamente nada real, desde que encontré a mi madre, hacía 17 años. Ese día, algo muy antiguo dentro de mí, amenazaba con romperse, y no era el cristal de la pared. La sala de juntas de tecnologías Nexus olía a café carísimo y a un miedo palpable. Era el tipo de miedo que se pega a la piel, que te hace sudar frío incluso con el aire acondicionado a tope. José, mi director de tecnología, tartamudeaba con la tableta en las manos, su frente perlada de sudor. Eran las 11:47. Nuestro lanzamiento más importante, el que definiría el futuro de la empresa, el trabajo de 14 años de mi vida, estaba a punto de irse al garete. «Los servidores principales se han caído, María», balbuceó José. «El portal de inversores, las transmisiones en vivo, todo está inactivo. ¿Cuánto tiempo para arreglarlo?» Mi voz era una cuchilla. José miró a su equipo de ingenieros, 15 mentes brillantes de las mejores universidades del país, ahora acurrucados como ovejas ante un lobo. 8 horas mínimo para el diagnóstico, murmuró uno de ellos, casi un suspiro. Quizás 4 más para la reparación. 8 horas. 12. Yo no parpadeé. ¿Se daban cuenta de lo que significaba eso? El lanzamiento era a las 12:30. 500 personas, periodistas de más de 40 países, inversores con 60,000 millones en sus bolsillos, políticos, una delegación del Ministerio de Defensa. ¿Y me hablaban de 12 horas? Mi voz de repente se hizo aún más baja, más peligrosa que cualquier grito. 12 horas significa que estamos acabados. Los inversores se irán, los contratos desaparecerán.
14 años de construir esta empresa se esfumarán porque ninguno de ustedes puede hacer su trabajo. Fue entonces cuando la furia me dominó. Agarré el portátil más cercano. Escuché un María, no de parte de José, pero ya era tarde. El impacto contra la pared de cristal fue casi poético. Los circuitos llovieron como confeti macabro, y una telaraña de grietas se extendió por la ventana. 12.000 millones de euros. Repetí, más para mí que para ellos. Eso es lo que perdemos hoy si alguien no lo arregla en los próximos 40 minutos. Los ingenieros observaban el portátil destrozado como si fuera un cadáver. José avanzó con cautela, como quien se acerca a un depredador herido. Estamos trabajando. ¿Trabajando en qué? ¿En excusas? Le di una patada a una silla de cuero que se estrelló contra la pared con fuerza suficiente para abollar el yeso. Construí esta empresa de la nada. 14 años de mi vida. ¿Y ustedes van a destruirla porque no pueden arreglar un maldito servidor? Nadie respondió. Patéticos, dije, recorriendo la sala con mis tacones resonando como disparos. Cada uno de ustedes, patéticos. Agarré otro portátil, lo levanté por encima de mi cabeza. Puedo arreglarlo. La voz, calmada, firme, completamente fuera de lugar. Me quedé helada. Todas las cabezas se giraron hacia el rincón, donde el personal de mantenimiento se había mantenido, invisible hasta ese momento. Un hombre dio un paso al frente. Rondaría los 40 y pocos, quizás más, con la cara curtida y las manos callosas. Su mono azul, descolorido, había visto días mejores. Parecía recién salido de una obra. ¿Qué has dicho? Bajé el portátil lentamente, como quien baja un arma cuando aparece algo más interesante. Dije que puedo arreglarlo. Su voz era tranquila, casi aburrida. El problema del servidor. Sé lo que le pasa. Unas risas nerviosas se extendieron entre los ingenieros. José se aclaró la garganta. María, esto es ridículo. Es del equipo de mantenimiento. Limpia los retretes y cambia bombillas. Que se calle. No necesité levantar la voz. Caminé hacia él, mis tacones haciendo un clic depredador a cada paso. Me detuve a unos 60 centímetros, lo suficientemente cerca como para oler el aceite de máquina en su ropa. ¿Crees que puedes arreglar lo que todo mi equipo de ingenieros no puede? Sí. ¿Y qué te califica exactamente? Experiencia. Enrique, un joven ingeniero de la UPC con una sonrisa condescendiente que pedía a gritos ser borrada, dio un paso al frente. ¿Experiencia? Eres un conserje, amigo. ¿Qué podrías saber tú de arquitectura de servidores empresariales? El operario ni lo miró. Mantuvo sus ojos en mí. Sé que sus ingenieros están buscando un fallo de hardware, dijo. No es hardware. Es un error de autenticación en cascada en su clúster principal. El sistema no está roto. Está bloqueado. La sala se quedó en silencio sepulcral. El rostro de José perdió todo color. Eso es imposible. Hemos revisado los protocolos de autenticación 3 veces. Han revisado los protocolos primarios. El fallo está en el sistema de handshake, legado. Es una vulnerabilidad conocida en esta arquitectura de servidor. La voz del operario se mantuvo plana, factual. Lo he visto antes. ¿Visto dónde? Mis ojos se entrecerraron. ¿En tu anterior trabajo de mantenimiento? En Mali. La palabra quedó suspendida en el aire como humo tras una explosión. Lo observé detenidamente. Había construido un imperio multimillonario leyendo a la gente. Sus debilidades, sus mentiras, sus puntos de quiebra. Este hombre no me mostraba nada. Ni arrogancia, ni desesperación, ni faroles. Solo una calma certeza. ¿Cuánto tiempo? Pregunté.
90 minutos, quizás menos. Enrique resopló. Esto es una locura. ¿Realmente estás considerando dejar que un operario toque nuestros servidores, María? Podría destruirlo todo. Probablemente ni siquiera sabe lo que es un... Te he dicho que te calles. Mi voz era un hilo, pero tenía filo. Enrique palideció y retrocedió como si le hubieran abofeteado. Rodeé al operario lentamente, evaluándolo como evaluaba los objetivos de adquisición, buscando debilidades, puntos de apalancamiento, formas de controlar la situación. Hagámoslo interesante, dije finalmente. Me detuve frente a él, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el hielo en mis ojos azules. Afirmas que puedes hacer lo que 15 ingenieros con títulos de las mejores universidades no pueden. Bien. Mi voz se elevó, asegurándome de que todos en la sala pudieran escuchar. Arregla ese servidor antes de las 2 de la tarde y te besaré aquí mismo, delante de todos. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Sonreí, una sonrisa fría, depredadora. La sonrisa de una mujer que nunca había perdido una negociación. Pero si fallas, y fallarás, estás despedido, sin indemnización, sin referencias. Seguridad te escoltará fuera como el fraude que eres. Me incliné más cerca. ¿Tenemos un trato? El operario me miró por un largo momento. Su expresión no cambió. No quiero su beso, señorita Chase. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Perdón? Mi hija tiene un concurso de programación esta noche. Necesita que esté allí antes de las 6. Su voz se mantuvo firme, casi suave. Arreglaré su servidor porque está roto y sé cómo arreglarlo. Ese es el único trato que necesito. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. ¡Espera! Mi voz se quebró como un látigo. El operario se detuvo, pero no se giró. ¿Acabas de darme la espalda? Ahora sí se giró. Sus ojos se encontraron con los míos sin pestañear. ¿Necesita algo más, señorita Chase? Nadie me da la espalda. Nadie. No soy nadie, señorita Chase. Su voz era tranquila, pero resonó en la sala silenciosa. Soy un padre que le prometió a su hija que estaría en primera fila esta noche. Ahora, si me disculpa, tengo un servidor que arreglar. Salió. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que de alguna manera resonó más fuerte que el portátil estrellándose contra la pared. Me quedé inmóvil. Mis manos temblaban de rabia o de algo más que no podía identificar. En 35 años, nadie me había desestimado así. Ni inversores que controlaban más dinero que Dios, ni rivales que habían intentado destruirme, ni los 3 hombres con los que casi me había casado. Un operario de mantenimiento con un uniforme descolorido acababa de darme la espalda como si no fuera nada. José, mi CTO dio un salto. ¿Sí? ¿Quién diablos es ese hombre? Has ya estaba con el teléfono, los dedos temblorosos mientras hacía llamadas. La sala permaneció en silencio. Nadie se atrevía a hablar, apenas a respirar. 3 minutos después, se regresó, tableta en mano. Su rostro había pasado de pálido a ceniciento. Carlos Sánchez, leyó. Mantenimiento por contrato. Empezó hace 3 meses y antes de eso, José tragó saliva. Antes de eso, comandante Carlos Sánchez, mando de ciberdefensa del Ejército de Tierra Español, 8 años. Mi cabeza se giró bruscamente hacia él. Oficial técnico principal de la Unidad de Guerra Electrónica 54. Diseñó redes seguras para bases de operaciones avanzadas en Mali y Somalia. Sus sistemas nunca fueron violados. José levantó la vista de la tableta. Nunca, ni una sola vez en 8 años, condecorado con la Cruz del Mérito Militar, Cruz de San Hermenegildo,
múltiples menciones. Era uno de los principales especialistas en ciberguerra del ejército. La sala quedó completamente inmóvil. Me quedé mirando la puerta por donde Carlos acababa de salir. Entonces, ¿por qué diablos trabaja en mantenimiento por el salario mínimo? José deslizó el dedo por el archivo. Renunció a su comisión hace 4 años. Motivo: circunstancias personales. ¿Qué significa eso? El código militar suele significar una emergencia familiar. José hizo una pausa. Su esposa lo dejó cuando su hija tenía 8 meses. Sin previo aviso, solo una nota que decía: no puedo más. Tuvo una elección: mantener su carrera y desplegarse durante 18 meses, o renunciar y estar allí para su hija. Sentí que algo se movía en mi pecho, una grieta en el hielo que había construido a mi alrededor durante 17 años. Lo dejó todo, dije en voz baja. Su carrera, su rango, todo por su hija. Sí. Caminé hacia los monitores de seguridad. En una de las pantallas pude ver a Carlos Sánchez entrando en la sala de servidores. Ya se estaba quitando la camisa exterior, sacando herramientas de un gastado kit de cuero. Sus movimientos eran precisos, eficientes. Los movimientos de un hombre que había aprendido que el esfuerzo desperdiciado podía ser fatal. Dale todo lo que necesite, dije. Acceso total, sin preguntas, sin interferencias. María, no puedes. En serio. Ahora, José. Observé la pantalla mientras Carlos comenzaba a trabajar en los servidores. Observé sus manos moverse con una certeza que mis 15 ingenieros nunca habían mostrado. Observé a un hombre que me había negado un beso porque su hija lo necesitaba en primera fila. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había mirado a Maria Chase y había visto solo a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que alguien no había querido algo de mí? Pensé en mi madre, en encontrarla en la bañera 17 años atrás, en la nota que me había perseguido desde entonces. El amor es debilidad. Había pasado 2 décadas demostrando que esas palabras eran ciertas. Construyendo muros, acumulando poder, asegurándome de que nadie pudiera volver a herirme. Pero al observar a Carlos Sánchez trabajar, al observar a un hombre que había sacrificado todo por amor en lugar de huir de él, sentí algo que no había sentido en 17 años. Duda. Momentos después, Carlos se sumergió en el infierno de los servidores, pero para mí, todo se volvió una especie de niebla, ¿sabes? Es extraño cómo la mente puede protegerse de ciertos detalles cuando la carga emocional es demasiado grande. No recuerdo los códigos exactos que él mencionó, ni los nombres técnicos de los protocolos fallidos. Solo me viene a la cabeza la sensación de que, mientras esos cerebritos de posgrado se quedaban en blanco, él tenía la respuesta, una respuesta clara y concisa. Era como ver una película de terror donde el único valiente resulta ser el personaje que nadie ve venir. ¿Acaso no es así siempre? El héroe es siempre el que menos te esperas, el que no tiene las etiquetas, el currículum perfecto. Quizás era por eso que mi padre siempre despreciaba a las personas normales. Para él, solo los grandes nombres importaban. Y Carlos era tan normal como el aire que respiraba, y aún así estaba a punto de salvar mi empresa. 3 pisos más abajo, Carlos Sánchez se despojó de su camisa exterior, quedándose en camiseta, y se puso manos a la obra. La sala de servidores estaba a 35 grados. El sudor le empapó la camiseta en cuestión de minutos, pero había trabajado en peores condiciones. Había reconstruido redes en Mali mientras los morteros caían a 50 metros. Había escrito parches de seguridad en el campo que Microsoft incorporaría oficialmente más tarde. Esto era solo un servidor, solo un rompecabezas. Sus manos se movían por pura memoria muscular. 20 años de entrenamiento,
miles de horas en condiciones que habrían quebrado a la mayoría de la gente. El problema era más feo de lo que esperaba. La cascada de autenticación había provocado fallos secundarios en todo el sistema. Códigos de error se desplazaban por las pantallas que no existían en ningún manual. Pero Carlos había visto cosas peores. Comenzó a trabajar, pelando cables, creando rutas de desvío, construyendo puentes temporales que no existían en ningún libro de texto, pero que funcionaban en el mundo real. En su mente ya no estaba en un edificio corporativo. Estaba de vuelta en Mali, verano de 2018, 49 grados. Restaurando las comunicaciones en un centro médico lleno de civiles heridos, mientras la red eléctrica se derrumbaba a su alrededor. Excepto que esta vez las apuestas eran más pequeñas, más personales. Pensó en Ana. 4 meses había trabajado en su aplicación, Amigo Bot, un programa simple que ayudaba a niños solitarios a encontrar amigos en la escuela. A veces los niños están tristes porque nadie les habla, papá. Amigo Bot les ayuda a encontrar gente a la que le gusten las mismas cosas. Eso es muy inteligente, mi niña. Lo sé. Me sonrió desdentada y radiante. Voy a ser programadora como tú. Era un comandante, no solo un programador. Sí, pero arreglas ordenadores. Esa es la parte guay. Esta noche era su primera competición. Padres, profesores, otros niños mirando. En primera fila, papá. Así puedo verte cuando tenga miedo. Carlos miró su reloj. 12:47 p.m. 73 minutos para terminar. Luego 5 horas para cruzar la ciudad. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. En los monitores de seguridad, yo lo observaba trabajar. Me decía a mí misma que era supervisión, control de calidad, asegurándome de que no destruyera lo que mis ingenieros no habían podido arreglar. Pero no era por eso que miraba. Observaba cómo se movía. Cada movimiento, a propósito, nada desperdiciado. Miraba porque no levantaba la vista hacia las cámaras, no buscaba audiencia, no actuaba para nadie. Miraba porque trabajaba como alguien que había aprendido que el esfuerzo desperdiciado podía ser fatal y que cumplir las promesas podía salvarlo todo. Está omitiendo la autenticación corrupta por completo, dijo José a mi lado, creando handshakes limpios desde la infraestructura de respaldo. ¿Es eso posible? No debería serlo, pero no lo está haciendo según el libro. Lo está haciendo por instinto, por experiencia. Seguí mirando. El sudor empapaba la camisa de Carlos. Sus manos nunca dejaban de moverse. Su rostro no mostraba nada más que concentración. En primera fila, papá. Pensé en mi propio padre, Alejandro Chase, multimillonario, constructor de imperios. El hombre que nunca había asistido a un solo evento escolar, nunca a un recital o a un partido, demasiado ocupado construyendo su reino para darse cuenta de que su esposa se ahogaba en la soledad y la desesperación. Yo había jurado que sería diferente, pero aquí estaba, sola en la cima. Sin hijos, sin relaciones reales, sin nadie esperándome en ninguna parte. Un operario de mantenimiento había rechazado mi beso porque su hija lo necesitaba en primera fila. Y por primera vez en 17 años, sentí que algo se rompía dentro de mí. Algo congelado comenzaba a descongelarse. Algo que me aterrorizaba más que cualquier fracaso empresarial. Enrique no podía dejar de caminar de un lado a otro. Estaba en el pasillo, fuera de la sala de servidores, mirando por la pequeña ventana como Carlos Sánchez trabajaba en los sistemas que él había pasado 3 años aprendiendo a manejar. 3 años en la UPC, 2 años escalando en Nexus, incontables noches en vela demostrándose a Maria Chase, y ahora un conserje iba a dejarlo en ridículo. Esto es una locura,
le masculló a José, que lo había seguido fuera de la sala de juntas. ¿Realmente estás dejando que esto suceda? José suspiró. María dio órdenes. Ha perdido la cabeza. Ese tipo va a destruir nuestros servidores y nos culpará a nosotros. ¿Lo sabes, verdad? José no respondió. Enrique se inclinó, bajando la voz. Piensa en ello. Si este operario realmente arregla los servidores, todos parecemos idiotas. Nuestras carreras están acabadas. Pero si lo pillamos cometiendo errores, ¿qué sugieres? Sugiero que lo vigilemos de cerca, muy de cerca. Y si algo sale mal, si hay una subida de tensión, un fallo en el sistema, cualquier cosa, somos los héroes que detuvimos a un saboteador. José dudó. Sus ojos se dirigieron a la cámara de seguridad de arriba, luego de vuelta a Enrique. Manténlo en secreto, dijo finalmente, y manténlo legal. No necesito una demanda. Enrique sonrió. Confía en mí. Este tipo no sabrá lo que le golpeó. Esperó a que José se marchara. Luego se deslizó hacia la sala de energía auxiliar. Su tarjeta de acceso le concedía entrada a áreas que la mayoría de los empleados nunca veían. Sistemas de respaldo, controles de emergencia, el sistema nervioso digital que mantenía viva a tecnologías Nexus. Los controles de energía auxiliar eran sencillos. Un interruptor, 3 segundos de oscuridad, la cascada se reiniciaría y el arreglo de Carlos Sánchez parecería un sabotaje. El dedo de Enrique se cernió sobre el interruptor. Yo no haría eso. Enrique giró tan rápido que casi se cae. Carlos Sánchez estaba en el umbral, con los brazos cruzados, todavía empapado en sudor de la sala de servidores. Su expresión era tranquila, pero sus ojos eran duros como el granito. ¿Cómo? Cámaras de seguridad, dijo Carlos. He redirigido las transmisiones a mi teléfono hace 20 minutos. Procedimiento estándar cuando se trabaja en territorio desconocido. El rostro de Enrique se puso rojo. No puedes acceder a esos sistemas. Eres de mantenimiento. Soy muchas cosas. Carlos entró en la habitación y, a pesar de su estatura media, de alguna manera llenó el espacio en ese momento. Soy el tipo que te va a impedir cometer el mayor error de tu carrera. No sabes de lo que estás hablando. Sé que estás a punto de cometer un sabotaje corporativo que te costará tu trabajo y probablemente tu libertad. La voz de Carlos se mantuvo firme, casi conversacional. También sé que tienes miedo. Enrique se rió, pero su risa salió quebradiza. ¿Miedo de qué? De que te dejen en evidencia, de darte cuenta de que todos esos títulos no significan mucho cuando las cosas realmente se rompen, de descubrir que la experiencia supera a la educación cuando la presión es alta. Eso es ridículo. ¿Lo es? Carlos dio otro paso adelante. Tienes 26 años, de la UPC, el mejor de tu promoción. Probablemente nunca has fallado en nada en tu vida. Nunca tuviste que hacerlo. Todo te resultó fácil. Notas, prácticas, ofertas de trabajo. Nunca has estado en una situación donde tus credenciales no importaran. La mano de Enrique temblaba cerca del interruptor. Y ahora, continuó Carlos, un operario de mantenimiento con un uniforme descolorido está a punto de hacer lo que tú no pudiste. Eso te aterroriza. Así que vas a sabotearlo en lugar de admitir que tienes algo que aprender. Cállate. Toca ese interruptor y me aseguraré de que todos sepan exactamente lo que intentaste hacer. Maria Chase, la Junta, la policía. Si llega el caso, tu carrera no solo habrá terminado. Será una historia de advertencia que contarán en la UPC durante los próximos 20 años. El rostro de Enrique se contorsionó de rabia y vergüenza,
y algo que podría haber sido lágrimas. No lo entiendes. Si tú tienes éxito, estoy acabado de todas formas. María nunca me mirará igual. Ninguno de ellos lo hará. ¿Y qué? ¿Preferirías ser un criminal antes que admitir que alguien sabe más que tú? Preferiría... La voz de Enrique se quebró. Preferiría hacer cualquier cosa menos un fracaso. Carlos guardó silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz se había suavizado. Lo entiendo. No, no lo entiendes. Sí lo entiendo. He estado donde estás tú. Quizás no en las mismas circunstancias, pero con el mismo sentimiento. Carlos descruzó los brazos. Cuando mi esposa me dejó, pensé que era el mayor fracaso del mundo. No pude mantener mi matrimonio. No pude darle una madre a mi hija. No pude ser todo lo que se suponía que debía ser. Enrique lo miró fijamente. Tuve dos opciones, continuó Carlos. Podía destruir todo a mi alrededor para evitar enfrentar la verdad, o podía aceptar que el fracaso es solo el comienzo de algo nuevo, que equivocarse no es el final, es el comienzo de hacerlo bien. Eso es fácil de decir cuando no eres tú quien. Renuncié a una carrera que amaba. Me alejé de todo lo que había construido durante 15 años. Volví a empezar desde abajo porque mi hija me necesitaba más que el ejército. Los ojos de Carlos se fijaron en los de Enrique. ¿Quieres hablar de fracaso? Lo he vivido, lo he probado cada día durante 4 años. Pero sigo aquí, sigo en pie, sigo arreglando cosas. La mano de Enrique cayó del interruptor. Vete, dijo Carlos en voz baja. Vuelve a la sala de juntas. Diles que estoy progresando. Sé parte de la solución en lugar del problema. ¿Por qué me ayudarías después de lo que estaba a punto de hacer? Porque tengo una hija, y espero que si ella alguna vez comete un error estúpido como este, alguien también le dé una segunda oportunidad. Enrique lo miró fijamente por un largo momento. La lucha se desvaneció de su rostro, reemplazada por algo que parecía agotamiento o quizás alivio. Lo siento, dijo. Es que no podía soportar la idea de... Lo sé. Carlos asintió hacia la puerta. Anda, tengo trabajo que hacer. Enrique se fue sin decir una palabra más. Carlos miró su reloj. 1:34 p.m. 26 minutos perdidos, tratando con un niño asustado que casi lo destruye todo. Se dirigió de nuevo a la sala de servidores más rápido ahora. El reloj corría y Ana lo esperaba. Yo había visto todo el intercambio en la transmisión de seguridad. Había redirigido mi propio acceso en el momento en que vi a Enrique escabullirse del grupo. Conocía esa mirada en sus ojos, la desesperación de alguien a punto de hacer algo imperdonable. La había visto en el espejo suficientes veces, pero no había intervenido. Quería ver qué haría Carlos. Y lo que hizo me sorprendió más que cualquier otra cosa ese día. Pudo haber destruido a Enrique. Pudo haber llamado a seguridad, reportado el intento de sabotaje, terminado la carrera del joven con una sola llamada telefónica. En cambio, lo convenció, le mostró compasión, le dio una segunda oportunidad. Dale lo que necesite, dije de nuevo, esta vez a nadie en particular. Lo que sea que necesite. A la 1:52 p.m., Carlos hizo la última conexión. Tenía las manos en carne viva. Su camisa estaba empapada. Cada músculo de su cuerpo le dolía de trabajar en la sofocante sala de servidores. Contuvo la respiración. Silencio. El servidor permanecía oscuro, muerto. Nada. Vamos, susurró. Vamos. Nada. Carlos cerró los ojos, repasó cada conexión en su mente, cada desvío, cada puente, cada camino que había creado en las últimas 2 horas.
Allí, una unión que había pasado por alto. Un solo cable que aún transportaba datos corruptos a través del sistema de respaldo. Volvió a sumergirse, encontró el cable, lo siguió hasta su origen. Sus dedos se movieron más rápido que sus pensamientos, la memoria muscular tomando el control. Unos 296 pm. Hizo la última redirección. Los servidores zumbaban, primero bajo, luego aumentando, fortaleciéndose. Las luces parpadearon por todo el edificio. Las pantallas se encendieron. En la sala de juntas, alguien gritó, «¡Está funcionando! ¡Todo funciona!». José agarró su teléfono. El auditorio está en línea, los portales de inversores activos, todos los sistemas operativos. Hemos vuelto. El equipo de ingeniería estalló. Chocaron las 5, se abrazaron. Alguien incluso lloraba, pero yo no celebraba. Observaba la transmisión de seguridad mientras Carlos salía de la sala de servidores. Exhausto, empapado en sudor, su camisa arruinada. No miró las cámaras, no levantó el puño, no esperó felicitaciones ni elogios. Sacó su teléfono, comprobó la hora y se dirigió directamente a la salida. Se iba. Me moví antes de darme cuenta de lo que hacía. Lo alcancé en el aparcamiento, mis tacones resonando contra el hormigón mientras corría. Sí, corría para alcanzarlo. Señor Sánchez. Carlos se giró. Se había cambiado a ropa limpia, de una mochila, vaqueros, una camisa de franela. Parecía un padre de clase trabajadora cualquiera regresando a casa después de un largo día. Señorita Chase. Se va. El lanzamiento no ha terminado. Mi parte ya está. Servidores arreglados. El turno terminó a las 2. Miró su reloj. Ya llegó tarde. Luché por encontrar las palabras. Así no era como se suponía que iban las conversaciones. Yo era Maria Chase. La gente me esperaba. La gente suplicaba por mi atención. Salvaste mi empresa, dije finalmente. Arreglé su servidor. Para eso me paga. Yo le pago para cambiar bombillas y desatascar inodoros, y hoy obtuvo una bonificación. No había arrogancia en su voz, solo hechos. Te la ganaste, dije. El beso, justo y merecido. Carlos me estudió la cara por un largo momento. Eso no era para mí, señorita Chase. Era para humillarme delante de sus ingenieros, para recordar a todos que incluso su fracaso valía más que mi éxito, para demostrar que usted controla todo, incluso la gratitud. La exactitud de sus palabras me hizo estremecer. He conocido gente como usted, continuó Carlos, gente que cree que todos existen para reflejar su importancia, gente que mide su valor por lo insignificantes que pueden hacer sentir a los demás. Eso no necesito su validación, no necesito su beso. Arreglé su servidor porque estaba roto. Eso es todo. Abrió la puerta de su furgoneta. ¡Espera! La palabra escapó antes de que pudiera detenerla. Salió mal, casi desesperada. Nada que ver con la voz controlada que usaba en las salas de juntas. Carlos se detuvo. Me sorprendiste, conseguí decir. En mi mundo nadie rechaza una ventaja. En mi mundo, replicó Carlos, las ventajas no las dan personas como usted. Se ganan presentándose cada día para las personas que realmente importan. Se subió a la furgoneta. Algo se rompió dentro de mí. 17 años de muros, décadas de control. Todo se desmoronaba porque un operario de mantenimiento se alejaba de mí como si no importara. Crucé la distancia entre nosotros antes de poder pensar. Metí la mano por la ventanilla abierta. Puse la mano en su mejilla áspera y lo besé. No la promesa teatral que había hecho en la sala de juntas. No un juego de poder ni una manipulación. Algo más pequeño, honesto, real.
Su piel estaba cálida bajo mi palma, su barba rala, áspera contra mis dedos. Olía a aceite de máquina y sudor, y a algo limpio por debajo. Cuando me retiré, sus ojos eran ilegibles. Gracias, susurré, por salvar el lanzamiento. No lo hice por usted, señorita Chase. La voz de Carlos era tranquila. Lo hice por Ana, mi hija. Ella necesita saber que cuando las cosas se rompen, las arreglamos. No nos rendimos. No ponemos excusas. Nos presentamos. Encendió el motor. Que tenga una buena tarde, señorita Chase. Di un paso atrás. La furgoneta se alejó, desapareció a la vuelta de la esquina. Se había ido. Me quedé sola en el aparcamiento, mis labios todavía hormigueando, mi corazón latiendo contra mis costillas como si intentara escapar. El lanzamiento sería un triunfo. Los inversores firmarían. Mi imperio crecería. Nada de eso importaba. Lo único en lo que podía pensar era en un hombre que había rechazado todo lo que yo representaba. Un hombre que había elegido un concurso de programación de su hija por encima de miles de millones de euros. Un hombre que me había mirado, realmente me había mirado, como si fuera una persona más. Yo, Maria Chase, no había sentido nada real en 17 años. De pie, sola, en ese garaje vacío, sentí algo que no podía nombrar, y me aterrorizó. Pasaron 3 semanas y no podía dejar de pensar en él. Me decía a mí misma que no era nada, un lapso momentáneo. El estrés del lanzamiento me había vuelto vulnerable. Y Carlos Sánchez simplemente había estado en el lugar correcto en el momento adecuado. Pero cada vez que pasaba por la oficina de mantenimiento, disminuía la velocidad. Cada vez que escuchaba una radio crepitar en el pasillo, me giraba para mirar. Cada vez que veía a un hombre con un uniforme azul, mi corazón daba un salto antes de que mi cerebro lo procesara. Era ridículo. Yo era Maria Chase, una CEO de una empresa multimillonaria, la reina del software, y no podía dejar de pensar en un operario de mantenimiento que había rechazado mi beso. «Estás distraída», dijo José durante nuestra reunión del lunes. «Has leído la misma página 3 veces. Estoy bien». «No estás bien. No has estado bien desde el incidente del servidor». Levanté la vista bruscamente. «¿Qué se supone que significa eso?» José dudó. «Nada, olvídalo». Pero yo no podía olvidarlo. Ese era el problema. Comencé a buscar excusas para estar en diferentes partes del edificio. El ala este necesitaba una inspección. Los sistemas eléctricos del sótano requerían revisión. Las unidades de climatización de la azotea exigían atención personal. Todos lugares donde podía encontrar operarios de mantenimiento. Finalmente lo vi un jueves por la tarde. Carlos estaba arrodillado junto a un panel de ascensor en el vestíbulo. Herramientas esparcidas a su alrededor, completamente concentrado en su trabajo. Un joven operario, Enrique, estaba cerca, tableta en mano, con aspecto nervioso. Me detuve detrás de un pilar. Me sentía como una adolescente acosando a su amor platónico, y lo absurdo no se me escapaba. «Solo háblale», me murmuré a mí misma. «Negocias con líderes mundiales. Solo acércate y háblale». No me moví. «Señor Sánchez», dijo el joven operario, «tengo problemas con la caja de conexiones del tercer piso. El cableado no coincide con el manual». Carlos dejó sus herramientas y le dedicó toda su atención al chico. «Enséñame lo que tienes». El joven sacó su tableta. Carlos la estudió, asintiendo. «Mira aquí, el manual muestra la configuración estándar, pero este edificio fue reacondicionado en 2019. Pasaron energía auxiliar por los conductos originales». Carlos señaló algo en la pantalla. «El manual no está mal, solo está incompleto. Gran diferencia. Entonces, ¿cómo averiguo lo que realmente hay?» Carlos se puso de pie,
Le dio una palmada en el hombro al chico. Ven, te enseñaré cómo rastrear el diseño real. Una vez que entiendes la historia del edificio, el cableado tiene sentido. Caminaron juntos hacia las escaleras. Carlos le explicaba algo sobre el equilibrio de carga. Sus manos gesticulaban mientras hablaba. El joven operario se aferraba a cada palabra. Los vi desaparecer por la escalera. Enseña, pensé. No solo arregla cosas, enseña a otros a arreglarlas. ¿Cuándo fue la última vez que yo le había enseñado algo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que había sido paciente con alguien que no entendía? La pregunta me molestó más de lo que quería admitir. Al día siguiente, tomé una decisión que incluso a mí misma me sorprendió. Entré en la sala de descanso del personal de mantenimiento durante el almuerzo. La sala quedó en silencio. 5 trabajadores estaban sentados en una mesa de metal, con los sándwiches a medio camino de la boca. Me miraron como si fuera una bomba a punto de explotar. Carlos estaba en la esquina, solo, leyendo un manual técnico mientras comía un sándwich casero. Levantó la vista y su expresión mostró sorpresa, pero no miedo. Señorita Chase. Señor Sánchez. Los otros trabajadores intercambiaron miradas. Uno de ellos se puso de pie tan rápido que su silla raspó el suelo. Deberíamos... tenemos trabajo. Prácticamente huyeron de la habitación. Yo y Carlos nos quedamos solos. ¿Está ocupado este asiento? Las cejas de Carlos se alzaron ligeramente. Es un país libre. Me senté frente a él. Mi traje de diseño parecía absurdo contra la mesa de metal rayado. Mi bolso costaba más que todo en la habitación junto. ¿Puedo ayudarla en algo?, preguntó Carlos. Su voz era neutral, profesional. Quería disculparme. Las palabras flotaron en el aire. Carlos dejó su sándwich. ¿Disculparse por qué? Por el comentario del beso en el lanzamiento. Fue denigrante. Te merecías algo mejor. Me estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. Disculpa aceptada. El silencio se extendió entre nosotros. Nunca había sido buena en la conversación trivial. Mis conversaciones siempre eran transaccionales. Negociaciones, juegos de poder, intercambios estratégicos. Esto era diferente. No tenía nada que ganar de Carlos Sánchez, nada que perder, nada que negociar. Simplemente estaba hablando con él. Tu hija, dije finalmente. El concurso de programación, ¿cómo le fue? Algo cambió en el rostro de Carlos. La máscara profesional se agrietó ligeramente. Quedó segunda. Eso es maravilloso. Estaba decepcionada. Quería el primero. Carlos sonrió y eso transformó todo su rostro. Le dije que el segundo lugar significa que tiene algo por lo que trabajar. Una perspectiva inteligente. Así es, Ana. Es más inteligente que yo. Más inteligente que cualquiera que conozca. El orgullo en su voz era inconfundible. Ya está trabajando en mejoras. Quiere participar en la competición regional en 6 meses. Suena excepcional. Lo es. Me encontré queriendo saber más sobre Ana, sobre Carlos, sobre la vida que existía fuera de mi torre de cristal y acero. ¿Cuál es su proyecto? La aplicación. Los ojos de Carlos se iluminaron. Me di cuenta de que nunca lo había visto animado antes. En mi experiencia siempre había sido calmado, controlado, reservado. Pero cuando hablaba de su hija, cobraba vida. Ella lo llama Amigo Bot. Es un programa de emparejamiento para niños a los que les cuesta hacer amigos. Ingresas tus intereses y te conecta con otros niños de tu escuela a los que les gustan las mismas cosas. Eso es realmente brillante. Ella misma lo pensó. Dijo que notaba que algunos niños siempre se sentaban solos a la hora del almuerzo. Quería ayudarlos.
Sentí un nudo en el pecho. Recordé sentarme sola a la hora del almuerzo después de que mi madre muriera, después de que había construido muros tan altos que nadie podía escalarlos. Yo era una de esas niñas, me escuché decir, de las que se sentaban solas. Carlos me miró, realmente me miró. No a la CEO, no al poder o el dinero o la reputación. A mí. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. Mi madre murió cuando tenía 17 años. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La encontré en la bañera. Había tomado pastillas. Carlos no se inmutó, no ofreció condolencias vacías, no apartó la mirada con incomodidad, simplemente escuchó. Dejó una nota, continué, 3 palabras. El amor es debilidad. Eso debe haber sido un infierno. Lo fue. Mi voz se quebró. Pasé los siguientes 18 años demostrando que tenía razón. ¿Y la tenía? La pregunta fue simple, directa, y atravesó cada defensa que había construido. Ya no lo sé, susurré. Carlos guardó silencio por un momento. Cuando habló, sus palabras se grabaron en mi memoria. Mi esposa se fue cuando Ana tenía 8 meses, sin previo aviso, sin explicación, solo una nota que decía, no puedo más. Su voz era áspera. Durante mucho tiempo, también pensé que el amor era debilidad. Pensé que preocuparse por alguien solo les daba poder para destruirte. ¿Qué cambió? Ana. La voz de Carlos se suavizó. Cada vez que me sonreía, cada vez que me cogía la mano, cada vez que decía, te quiero, papá, me di cuenta de que el amor no es debilidad. El amor es lo único que nos hace lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a lo peor que la vida nos depara. Sentí que las lágrimas amenazaban. No había llorado en 17 años. Debo irme, dije abruptamente. Reunión temprano mañana. Me puse de pie, cogí mi bolso, me dirigí hacia la puerta. Señorita Chase. Me detuve, pero no me di la vuelta. María. Su nombre en sus labios como nadie lo había dicho antes. Mueres débil, dijo Carlos en voz baja. Estás sobreviviendo. Hay una diferencia. Salí sin responder, pero sus palabras me siguieron a través de las reuniones de la tarde, a través de las negociaciones de la noche, a través de la noche de insomnio en mi ático vacío. No eres débil, estás sobreviviendo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había visto la diferencia? Algo le estaba pasando a María Chase. Empecé a notar cosas que nunca había notado antes. El equipo de limpieza que trabajaba toda la noche. Los guardias de seguridad que conocían el nombre de todos. Los operarios de mantenimiento que mantenían el edificio funcionando mientras los ejecutivos se llevaban todo el crédito. Empecé a dar las gracias. La primera vez que le di las gracias a una limpiadora, la mujer casi sufre un ataque al corazón. Literalmente se llevó la mano al pecho y preguntó si algo andaba mal. Nada anda mal, dije. Solo quería darte las gracias por mantener el edificio limpio. Yo, de nada, señorita. La noticia se extendió rápidamente. La CEO actuaba de forma extraña, diciendo por favor y gracias, preguntándole a la gente sus nombres. José me acorraló después de una reunión de la junta. ¿Qué te pasa? Nada. Eso no es nada. No has tirado nada en 3 semanas. Ayer le diste las gracias al personal de catering por su nombre. ¿Ese es un problema? Es aterrador. La gente no sabe cómo reaccionar. Casi me reí. Quizás deberían acostumbrarse. María, en serio, ¿qué te pasó? Pensé en Carlos, en nuestra conversación, en la forma en que me había mirado como si fuera una persona en lugar de un puesto. Conocí a alguien, dije finalmente. Alguien que me recordó que las personas son personas, no muebles, no herramientas. Personas. José me miró fijamente. ¿Quién?
Nadie que conozcas. Me alejé, dejándolo confundido y preocupado. Llegó el viernes. Me encontré conduciendo hacia Vallecas sin haberlo decidido conscientemente. La pizzería La Abuela Lola era pequeña, familiar, con manteles de cuadros y velas y botellas de vino. Nada que ver con los restaurantes que yo solía frecuentar. Los vi inmediatamente. Carlos y Ana estaban sentados en un rincón. Ana hablaba animadamente, con las manos agitándose en el aire. Carlos escuchaba con total atención, asintiendo y riendo con lo que ella decía. Se veían felices, completos, una unidad perfecta de dos. Casi doy la vuelta y me voy, pero Ana me vio. Papá, la chica guapa está aquí. Ya no tenía elección. Caminé hacia ellos, el corazón latiéndome. Hola, dije. Soy María. Ana sonrió, desdentada y radiante. Sé quién eres. Papá habla de ti. Ana. La voz de Carlos contenía una advertencia. ¿Qué? Dijiste que da miedo, pero también que es un poco amable debajo de todo eso. Me reí. No pude evitarlo. Da miedo, pero es un poco amable. Me lo quedo. Carlos se hizo a un lado en el asiento. Me senté a su lado, frente a Ana. El espacio era pequeño. Nuestros brazos casi se tocaban. Gracias por patrocinar la Feria de Ciencias, dijo Ana de repente, completamente seria. Fue muy guay de tu parte. Parpadeé. Había aprobado ese patrocinio hacía una semana. Solo una pequeña donación al distrito escolar. No me había dado cuenta de que Carlos lo sabría. De nada. Oí que estás trabajando en algo especial. Amigo Bot 2.0. El entusiasmo de Ana regresó al instante. Es mucho mejor que la primera versión. Ahora puede emparejar a las personas basándose también en los estilos de aprendizaje, no solo en los intereses, porque a veces a la gente le gustan las mismas cosas, pero aprenden de diferentes maneras. Sabes, eso es increíblemente sofisticado. Mi papá me ayudó con el algoritmo. Ana miró a Carlos con un orgullo feroz. Es muy inteligente, aunque finja ser solo un chico de mantenimiento. Carlos se removió incómodo. Ana, es verdad. Podrías estar haciendo cosas mucho más importantes si quisieras, pero te quedas aquí por mí. La declaración cayó como una bomba en el pequeño asiento. Miré a Carlos. Estaba mirando la mesa. No es por eso que me quedo, dijo en voz baja. Sí lo es. Te escuché decírselo al tío Miguel. Dijiste que podrías conseguir un trabajo en el gobierno, pero que implicaría viajar y no me dejarás nunca. Ana, esto no es... Solo quería que María lo supiera. La voz de Ana era firme ahora, feroz. Mi papá lo dejó todo por mí. Podría ser alguien importante en algún lugar, pero eligió ser mi papá en su lugar. Eso lo hace mejor que todos los grandes juntos. El silencio se apoderó de la mesa. Miré a esta niña de 8 años que entendía el sacrificio mejor que la mayoría de los adultos, que defendía a su padre con la ferocidad de una leona. Lo sé, dije suavemente. Sé exactamente lo que dejó, y creo que tomó la decisión correcta. Ana me estudió con esos sabios ojos verdes. ¿Tienes hijos? No. ¿Por qué no, Ana? Carlos interrumpió. Eso es personal. Está bien, dije. Nunca, siempre estuve demasiado centrada en el trabajo, demasiado asustada de que me hicieran daño. ¿Asustada de qué? De amar a alguien y perderlo. Ana asintió sabiamente. Mi mamá se fue cuando yo era un bebé. Ni siquiera la recuerdo. A veces tengo miedo de que papá también se vaya. Miró a Carlos. Pero él nunca lo hace. Siempre vuelve. Papá dice que eso es lo que significa el amor. Presentarse incluso cuando es difícil. Sentí que las lágrimas amenazaban de nuevo. Tu papá tiene razón, conseguí decir.
Eso es exactamente lo que significa el amor. Las cenas de pizza de los viernes se convirtieron en un ritual. Cada semana me encontraba en Vallecas, sentada en un gastado asiento de la pizzería La Abuela Lola, comiendo pizza de pepperoni con un operario de mantenimiento y su hija de 8 años. Cada semana sentía que los muros que había construido se desmoronaban un poco más. Ana hablaba de la escuela, de Amigo Bot, de los niños a los que intentaba ayudar. Carlos hablaba de los edificios en los que había trabajado, de los sistemas que había arreglado, de los jóvenes trabajadores a los que estaba entrenando. Yo escuchaba más de lo que hablaba, aprendiendo lo que significaba ser parte de algo que no era una transacción. A las 3 semanas, Ana me cogió de la mano mientras caminábamos hacia el aparcamiento. ¿Vienes la semana que viene? Miré a Carlos. Él no dijo nada, pero tampoco dijo que no. Me gustaría, dije, si a tu padre le parece bien. Papá, por favor. Carlos suspiró, el tipo de suspiro que significaba rendición. Veremos. Eso significa sí. Ana sonrió y corrió hacia la furgoneta. Carlos y yo nos quedamos solos en el aparcamiento. Esto es complicado, dijo en voz baja. Lo sabes. Lo sé, no tengo nada. Tú tienes todo. La gente hablará. Que hablen. Tu padre. Mi padre puede irse al infierno. Carlos casi sonrió. No lo dices en serio. Absolutamente lo digo en serio. Estábamos cerca, pero sin tocarnos. La tensión entre nosotros era palpable. Debo irme, dije. Sí. Ninguno de los dos se movió. ¿Viernes? Pregunté. Carlos dudó, luego asintió. Viernes. Lo que yo no sabía era que Alejandro Chase tenía ojos por todas partes. Esa misma noche, un investigador privado subió fotografías a un servidor seguro. María Chase comiendo pizza en Vallecas. María Chase riendo con un operario de mantenimiento. María Chase cogida de la mano de una niña que no era la suya. Alejandro estudió las imágenes en su despacho de casa. Su rostro era ilegible. Averigua todo sobre este hombre, dijo por teléfono. Todo. Y lo quiero para ayer. 2 semanas después, Alejandro Chase llegó a Tecnologías Nexus sin previo aviso. Yo estaba revisando las proyecciones trimestrales cuando la voz de mi asistente, temblorosa, salió por el intercomunicador. Señorita Chase, su padre está aquí. La sangre se me heló. Hazlo pasar. La puerta se abrió. Alejandro entró como si fuera el dueño del edificio, porque técnicamente lo era. El 62% de Tecnologías Nexus era propiedad de Inversiones Familiares Chase. Yo era la CEO, pero Alejandro era el rey. Padre, María, se sentó frente a mi escritorio sin ser invitado. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Su traje costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. Sus ojos eran del mismo azul helado que los míos. ¿A qué debo el placer? Estaba en la ciudad. Pensé en revisar mi inversión. Tu inversión está funcionando excepcionalmente. Superamos las ganancias proyectadas en un 18% el último trimestre. No estoy hablando de la empresa. Mis manos se tensaron bajo mi escritorio. Entonces, ¿de qué estás hablando? Alejandro metió la mano en su chaqueta, sacó un sobre de Manila y lo deslizó sobre el escritorio. Ábrelo. Preferiría que me dijeras de qué se trata. Ábrelo. Dentro había fotografías. Él y yo en la abuela Lola, riendo, hablando, sentados cerca. Él y Ana caminando hacia el coche, cogidos de la mano. Él y yo en el aparcamiento, demasiado cerca. Detectives privados, dije rotundamente. Me estás haciendo seguir. Te estoy protegiendo. ¿De qué? De ti misma. Alejandro se inclinó hacia adelante.
Ese operario de mantenimiento, Carlos Sánchez, ya lo sé todo sobre él. Padre divorciado y soltero, gana 32,000 al año, vive en un apartamento de 2 habitaciones en Vallecas. Conduce una furgoneta que debería haber sido desguazada hace una década. Nada de eso es relevante. Todo es relevante. La voz de Alejandro se endureció. Tú eres María Chase. Eres la CEO de una empresa de 12,000 millones. No comes pizza en Vallecas con conserjes. No es un conserje. Está por debajo de ti. Alejandro se puso de pie, colocó ambas manos sobre mi escritorio, cerniéndose sobre mí. Ya he visto esto antes, María. Tu madre tenía esa misma mirada en los ojos una vez, antes de que aprendiera cómo era realmente el mundo. Sentí las palabras como un cuchillo. No te atrevas a meter a mamá en esto. ¿Por qué no? Es relevante. Ella pensó que podría encontrar la felicidad con alguien que no era su igual. Pensó que el amor lo conquistaba todo. La voz de Alejandro era de hielo. Ambos sabemos cómo terminó eso. Murió porque eras frío y cruel e infiel. Murió porque la hiciste sentir inútil. Murió porque era débil, porque dejó que la emoción anulara la razón. Alejandro se enderezó. No permitiré que cometas el mismo error. No es tu elección. Todo es mi elección. Alejandro caminó hacia la puerta. Termínalo, María. Sea lo que sea esto con el operario de mantenimiento, termínalo ahora o yo lo haré. No puedes amenazarme. Alejandro se giró. Su sonrisa era aterradora. No te estoy amenazando a ti, cariño. Lo estoy amenazando a él. Se me cortó la respiración. Carlos Sánchez tiene una hija, continuó Alejandro. 8 años, actualmente matriculada en el Colegio Cervantes, participa en el programa de codificación extraescolar. Coge el autobús sola a casa los miércoles porque su padre trabaja hasta tarde. La sangre de María se congeló. Si la tocas, yo nunca tocaría a un niño. No soy un monstruo. Alejandro abrió la puerta. Pero puedo hacer la vida de Carlos Sánchez muy difícil. Los trabajos pueden desaparecer. Los apartamentos pueden volverse inaccesibles. Las escuelas pueden preocuparse por la capacidad de un padre soltero para proporcionar una vivienda estable. Eso es chantaje. Eso es negocio. Alejandro salió al pasillo. Tienes una semana, María. Termínalo, o yo lo terminaré a él. La puerta se cerró. Me quedé inmóvil. Mis manos temblaban. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente repasaba posibilidades, contingencias, formas de defenderme. Pero Alejandro Chase llevaba 40 años jugando a juegos de poder. Él conocía cada movimiento antes de que yo lo hiciera. Él destruiría a Carlos. No tenía ninguna duda al respecto. La única pregunta era si yo lo permitiría. Esa noche conduje hasta Vallecas. No llamé con antelación. No planeé lo que diría. La furgoneta de Carlos estaba en el aparcamiento. Las luces estaban encendidas en su apartamento. Me senté en mi coche durante 20 minutos, mirando por la ventana. ¿Qué estaba haciendo? Debería irme. Protegerlo manteniéndome alejada. Dejar que Alejandro pensara que había ganado. Pero cada vez que extendía la mano hacia el encendido, escuchaba la voz de Carlos. El amor es lo único que nos hace lo suficientemente fuertes como para sobrevivir. Salí del coche. Carlos estaba esperando en su puerta cuando llegué a su piso. Detrás de él, podía escuchar la televisión reproduciendo dibujos animados. ¿Qué pasa?, preguntó de inmediato. Pareces haber visto un fantasma. ¿Podemos hablar en privado? Carlos miró hacia el apartamento. Ana, estaré aquí afuera. Quédate quieta. Vale, papá. Él salió al pasillo, cerrando la puerta detrás de él. ¿Qué pasó? No podía mirarlo. Mi padre vino a verme hoy. ¿Tu padre?
¿El multimillonario? Sí, lo sabe todo sobre nosotros, sobre las cenas de pizza, sobre todo. Me obligué a encontrar su mirada. Nos hizo seguir, tiene fotografías. El rostro de Carlos se quedó inmóvil. ¿Fotografías de nosotros? ¿De mí con Ana? Sí. ¿Qué quiere? Quiere que lo termine, sea lo que sea esto entre nosotros. Mi voz se quebró. Me dio una semana. ¿O qué? Esta era la parte que temía. O te destruirá. Se asegurará de que no puedas encontrar trabajo en ninguna parte de la ciudad. Hará que tu apartamento sea declarado inhabitable. Él... No pude terminar. ¿El qué, María? Mencionó la escuela de Ana, su horario. Sabe que coge el autobús sola los miércoles. Todo el cuerpo de Carlos cambió. El hombre tranquilo y paciente que había llegado a conocer desapareció. En su lugar se encontraba alguien más duro, más frío, peligroso. Amenazó a mi hija. No directamente, lo insinuó. Amenazó a mi hija. Nunca le había escuchado ese tono. Me asustó. Carlos, lo siento mucho. Esto es culpa mía. Nunca debí... Para. Carlos levantó la mano. Simplemente para. Se dio la vuelta, apoyó la frente contra la pared. Sus manos estaban apretadas en puños. Sabía que esto pasaría, dijo en voz baja. Supe desde el primer momento que esto era un error. Tu mundo y mi mundo no se mezclan. Nunca lo han hecho. Carlos, mi hija lo es todo para mí. Todo. Renuncié a mi carrera, a mi futuro, a toda mi vida por ella. Y ahora algún multimillonario amenaza con quitármela porque cometí el error de dejar entrar a alguien. No es un error. Lo que tenemos no es... Entonces, ¿qué es, María? Carlos se giró para mirarme. Sus ojos estaban húmedos. ¿Qué estamos haciendo? Tú vales 3.000 millones. Yo arreglo cosas rotas por el salario mínimo. Tu padre es dueño de la mitad de esta ciudad. Apenas puedo pagar el alquiler. Nada de eso me importa. Le importa a todos los demás. Le importa al mundo en el que vivimos. La voz de Carlos se quebró. No puedo proteger a Ana de tu padre. No puedo luchar contra él. No tengo los recursos, las conexiones, el poder. Él podría quitarme todo con una llamada telefónica. Entonces déjame luchar a mí. ¿Cómo? Él controla tu empresa. Él controla tu dinero. Él lo controla todo. No me controla a mí. Carlos se rió amargamente. No, estás aquí, no, diciéndome que se acabó, haciendo exactamente lo que te dijo que hicieras. No te estoy diciendo que se acabó. Entonces, ¿por qué estás aquí? Carlos se acercó. Si no estás aquí para terminarlo, ¿por qué viniste? No tuve respuesta. ¿Por qué había venido? Para advertirle, para despedirme, para pedirle que huyera conmigo a algún mundo de fantasía donde los padres no amenazaban a los niños y el dinero no determinaba el valor. No lo sé, susurré. No sé por qué estoy aquí. Simplemente no pude quedarme lejos. Carlos extendió la mano y me tocó la cara. Sus dedos callosos eran suaves contra mi mejilla. Ese es el problema, ¿no? Dijo suavemente. Ninguno de los dos puede quedarse lejos, incluso cuando sabemos que deberíamos. ¿Qué hacemos? No lo sé. Nos quedamos en el pasillo, a centímetros de distancia, el peso de decisiones imposibles aplastándonos. La puerta se abrió detrás de Carlos. Ana estaba allí en pijama, agarrando un robot de peluche. «Papá, María». Sus ojos estaban muy abiertos. «¿Qué pasa? ¿Por qué todos están tristes?» Carlos apartó la mano de mi cara y se arrodilló al nivel de Ana. «No pasa nada, mi niña. María y yo solo estábamos hablando». «Estabas llorando», lo vi por la mirilla. Carlos me miró. Pude verlo construyendo muros en tiempo real, protegiendo a su hija de la única manera que sabía.
A veces los adultos tenemos conversaciones complicadas, dijo con cautela, pero todo está bien, lo prometo. ¿María se va? La pregunta quedó suspendida en el aire. Miré a esta niña que ya había perdido a una madre, que defendía a su padre con la ferocidad de una leona, que notaba la bondad porque la bondad era rara. Me arrodillé junto a Carlos. No quiero irme, dije con honestidad, pero a veces suceden cosas que no podemos controlar, como cuando mamá se fue. Sentí que mi corazón se hacía pedazos al escuchar eso. Sí. Anna guardó silencio por un momento. Luego extendió la mano y me cogió la mía. Mi papá dice que cuando las cosas se rompen, las arreglamos. No nos rendimos. Su voz era firme, feroz. ¿Te vas a rendir? Miré a Carlos. Me estaba mirando con una expresión que no pude descifrar. No, dije. No me rindo. Bien. Ana me apretó la mano. Porque me gustas, y a papá también le gustas, aunque finja que no. Ana, es verdad, sonríes más cuando ella está cerca. No has sonreído así desde siempre. Carlos cerró los ojos, su garganta se movió. Vuelve adentro, mi niña, estaré allí en un minuto. Ana nos miró a los dos, luego me abrazó con fuerza, sus pequeños brazos apretados alrededor de mi cuello. Por favor, no te vayas, susurró. No quiero que otra persona se vaya. Luego corrió de nuevo adentro, cerrando la puerta detrás de ella. Carlos y yo estábamos solos de nuevo. Tiene razón, dijo Carlos después de un largo silencio. Sonrío más cuando estás cerca. No me he sentido así, y no sé si alguna vez me he sentido así. Carlos, pero no puedo ponerla en riesgo. No puedo dejar que tu padre le haga daño solo porque fui lo suficientemente estúpida como para enamorarme de alguien a quien nunca podría tener. ¿Quién dice que no puedes tenerme? La realidad dice, la lógica dice, cada una de las circunstancias de nuestras vidas dice. Entonces cambiemos las circunstancias. Carlos me miró fijamente. ¿Cómo? No tuve una respuesta, todavía no. Pero algo se estaba formando en mi mente. Un plan, una posibilidad. Dame tiempo, dije. No te vayas todavía. Déjame averiguarlo. ¿Averiguar qué? ¿Cómo vencer a un multimillonario que lo controla todo? Soy su hija. Aprendí de los mejores. Mi voz se endureció. Él cree que soy débil. Él cree que me derrumbaré, como lo hizo mi madre. Pero no soy débil, Carlos. He sobrevivido a todo lo que me ha lanzado durante 35 años. También puedo sobrevivir a esto. Carlos me miró durante mucho tiempo. ¿Realmente crees que puedes ganar? Creo que tengo que intentarlo, porque la alternativa es perderte, y no estoy dispuesta a aceptarlo. Llegué a la oficina a las 5 de la mañana. Saqué todos los registros financieros a los que pude acceder. Cada contrato, cada acuerdo, cada pedazo de información sobre inversiones familiares Chase y su relación con tecnologías Nexus. Había sido CEO durante 5 años, pero nunca había mirado demasiado de cerca la estructura corporativa. Nunca había cuestionado la influencia de mi padre. Nunca había intentado encontrar las grietas en su armadura. Eso terminaba ahora. Al mediodía encontré algo interesante. La participación del 62% que tenía Alejandro no era suya personalmente. Estaba en manos de Inversiones Familiares Chase, un fideicomiso establecido por mi abuelo. Y según los documentos del fideicomiso, el control de esa participación pasaba al heredero Chase mayor en su 35º cumpleaños. Yo había cumplido 35 hacía 8 meses. Mis manos temblaban mientras leía la letra pequeña. Alejandro nunca me lo había dicho. Nunca había mencionado que el fideicomiso se había transferido. Había seguido actuando como si fuera dueño de todo, y yo nunca lo había cuestionado.
Pero legalmente, técnicamente, en papel, yo controlaba la participación mayoritaria. Yo controlaba mi propia empresa. Me senté en mi silla. Esto lo cambiaba todo. Pero no era suficiente. Incluso con el control de la empresa, Alejandro tenía otras armas, otras conexiones. Todavía podía hacer daño a Carlos a través de miles de canales diferentes. Necesitaba más. Pasé los siguientes 3 días investigando, contraté a mis propios investigadores, pedí favores a periodistas que me debían, contacté con competidores que se habían enfrentado a Alejandro Chase a lo largo de los años. Todos tenían historias, adquisiciones hostiles que destruyeron familias, rivales empresariales que misteriosamente lo perdieron todo, reguladores que habían sido sobornados, demandas que habían sido enterradas. Alejandro Chase no solo era implacable, era un criminal. El cuarto día encontré lo que necesitaba, una denunciante llamada Elena Ferrer. Había trabajado en contabilidad para una de las filiales de Alejandro durante 15 años. Había descubierto pruebas de fraude sistemático, blanqueo de dinero, evasión fiscal, lo suficiente como para encarcelar a Alejandro durante décadas. Pero Elena había sido silenciada, pagada con un acuerdo que incluía un acuerdo de confidencialidad y una amenaza implícita contra su familia. La localicé en un pequeño pueblo de Toledo. Señorita Ferrer, mi nombre es María Chase. Silencio al otro lado. Sé quién es su hija. Lo soy, pero también soy la persona a la que él amenaza ahora, y creo que usted podría ser la única que puede ayudarme a detenerlo. Otro largo silencio. ¿Por qué debería confiar en usted? Porque él destruyó algo que usted amaba, y él está tratando de destruir algo que yo amo. Tenemos un enemigo común. Él irá a por mi familia. No si lo derribamos primero. No si nos aseguramos de que no pueda dañar a nadie nunca más. La respiración de Elena se escuchaba temblorosa e incierta por el teléfono. Guardé copias, dijo finalmente. De todo. Él no lo sabe. Llevo años esperando a alguien lo suficientemente valiente como para usarlas. Envíemelas. Si hago esto, no hay vuelta atrás. Lo sé. Mi voz era firme. Cuento con ello. La memoria USB llegó 2 días después. Me senté en mi apartamento mirando pruebas que valían más que todos los miles de millones de Alejandro Chase. Fraude, blanqueo de dinero, soborno, obstrucción a la justicia, suficiente para destruirlo por completo. Solo me quedaba una elección que hacer. Si usaba esto, mi padre iría a prisión. El nombre de la familia Chase se arruinaría. Todo lo que mi abuelo había construido se desmoronaría y yo finalmente sería libre. Mi teléfono sonó. El número de Carlos. María, es tarde. ¿Estás bien? Encontré un camino. ¿Qué? ¿Para vencerlo? Encontré un camino. Silencio. ¿Qué tipo de camino? La opción nuclear, el tipo en el que nadie sale ileso. María, él amenazó a Ana. Carlos, él amenazó a un niño para controlarme. Pase lo que le pase, él mismo se lo buscó. ¿Estás segura de esto? Miré la memoria USB. Pensé en mi madre. Pensé en 17 años viviendo bajo la sombra de Alejandro. Pensé en Carlos y Ana y las pizzas de los viernes por la noche y todo lo que nunca había sabido que quería. Estoy segura, dije. Por fin estoy completamente segura. Entonces, haz lo que tengas que hacer. Estaré aquí cuando termine. ¿Prometes? Lo prometo. Siempre cumplo mis promesas, ¿verdad? Sonreí. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. Te veré el viernes, dije. Primera fila. Primera fila. Programé la reunión para el viernes por la mañana.
la sala de juntas principal de tecnologías Nexus, la misma sala donde había arrojado un portátil contra la pared, la misma sala donde Carlos Sánchez se había negado a mi beso. Los finales deberían ocurrir donde los comienzos lo hicieron. Alejandro llegó a las 9 en punto. Entró esperando la rendición. Me alegro de que hayas entrado en razón, dijo, sentándose en una silla. Estos caprichos pasan, María. Me lo agradecerás eventualmente. ¿Lo haré? Tu madre ciertamente lo habría hecho si me hubiera escuchado. Alejandro se arregló los puños. Ahora, asumo que has terminado con el operario de mantenimiento. De hecho, lo invité a cenar esta noche. A Ana también. Estamos celebrando. El rostro de Alejandro se endureció. ¿Celebrando qué? Deslicé una carpeta sobre la mesa. Ábrela. ¿Qué es esto? Ábrela y descúbrelo. Alejandro tomó la carpeta con una desestimación casual. La abrió. Su rostro se puso blanco. ¿De dónde sacaste esto? ¿Importa? Esto es confidencial, protegido por el NDA. El que obligaste a Elena Ferrer a firmar, el que es legalmente nulo porque fue firmado bajo coacción. Me recosté. He hecho que 3 abogados lo revisen. El NDA se derrumba. La evidencia permanece. Las manos de Alejandro temblaban. No entiendes lo que estás haciendo, dijo. Si esto sale a la luz, irás a prisión. La empresa será investigada. El nombre de la familia Chase se convertirá en sinónimo de fraude y corrupción. Destruirás a tu propia familia. Tú destruiste a nuestra familia hace 20 años. Yo solo estoy terminando lo que tú empezaste. Alejandro se levantó abruptamente. No voy a ser amenazado por mi propia hija. No estás siendo amenazado, estás siendo informado. Hay una diferencia. ¿Qué quieres? Quiero que desaparezcas. Alejandro se rió. Desaparecer, construí este imperio, creé todo lo que tienes. Y sin embargo, aquí estamos. Me puse de pie para enfrentarlo. Así es como funciona. Me cedes el control total de inversiones familiares Chase. Te retiras a la isla que prefieras. Dejas de interferir en mi vida, en la vida de Carlos y en la vida de Ana para siempre. ¿Y si me niego? Entonces envío todo lo que hay en esa carpeta a la policía, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a todos los principales medios de comunicación del país. Para el lunes, serás el criminal más famoso de España. No te atreverías. Padre e hija se miraron fijamente a través de la mesa de la sala de juntas. 35 años de dominación y sumisión, control y cumplimiento. Todo se reducía a este momento. Tu madre se equivocó en una cosa, dije en voz baja. El amor no es debilidad, pero tú te equivocaste en todo lo demás. La mandíbula de Alejandro se tensó. ¿Crees que ese operario de mantenimiento te ama? Él ve tu dinero, tu poder. Eres un boleto de comida para él y su hija. Carlos no quiere mi dinero. No quiere mi poder. Quería que me alejara porque pensó que no podría proteger a Ana de ti. Sentí que las lágrimas amenazaban, pero me negué a dejarlas caer. Así es el amor, Padre. Poner la seguridad de otra persona por encima de tu propia felicidad. Tú no lo reconocerías porque nunca lo has sentido. Amaba a tu madre. Tú eras dueño de mi madre. Hay una diferencia, y cuando ella se rompió bajo el peso de tu propiedad, tú culpaste a su debilidad en lugar de a tu crueldad. Alejandro pareció como si le hubiera abofeteado. Tienes 24 horas para tomar tu decisión, dije. Firma los papeles o lo quemaré todo, incluyéndote a ti. Caminé hacia la puerta. Te arrepentirás de esto. Alejandro gritó tras de mí. Cuando te deje, y te dejará, no tendrás nada.
ni familia, ni apoyo, nada. Me detuve en el umbral y me giré para mirar a mi padre por última vez. Tendré todo lo que importa. Tendré personas que me aman por quien soy, no por lo que controlo. Tendré pizzas los viernes por la noche y concursos de programación y una niña pequeña que me llama por mi nombre de pila. Hice una pausa. Eso es más de lo que tú jamás has tenido. Lo dejé solo en la sala de juntas. La firma se realizó el sábado por la tarde. Alejandro Chase se sentó frente a 3 abogados y un notario, su rostro una máscara de furia controlada. Lo vi firmar documento tras documento. Transferencia de la participación mayoritaria. Renuncia a todos los puestos en la Junta. Acuerdo para mantener una distancia mínima de 500 metros de María, Carlos y Ana. Cuando terminó, Alejandro se puso de pie sin decir una palabra. Padre. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. No hago esto porque te odie, dije en voz baja. Hago esto porque finalmente me amo lo suficiente como para dejar de permitir que me hagas daño. Alejandro guardó silencio por un largo momento. Tu madre dijo algo similar, replicó finalmente, la noche antes de morir. Sentí las palabras como un golpe físico. La diferencia, conseguí decir, es que yo elijo vivir. Alejandro salió sin responder. Esa noche, conduje hasta Vallecas. Carlos y Ana me esperaban en la puerta del apartamento cuando llegué. Ana se lanzó sobre mí antes de que pudiera siquiera saludar. «Has vuelto. Ganaste. Papá dijo que estabas luchando contra un monstruo. ¿Lo venciste?» La atrapé, abrazándola fuerte. «Lo vencí, mi niña. El monstruo se ha ido para siempre. ¿Para siempre? ¿Para siempre? ¿Para siempre?» Carlos estaba de pie en la puerta, observándonos con una expresión que me hizo doler el corazón. «¿Realmente se acabó?», preguntó en voz baja. «Realmente se acabó. Firmó todo. Se ha ido». Carlos acortó la distancia entre nosotros y me atrajo a sus brazos. Hundí mi rostro en su hombro, respirando el olor a aceite de máquina y jabón, y algo que se sentía como hogar. «Gracias», susurró en mi cabello. «¿Por qué?» «Por luchar, por no rendirte, por elegirnos». Me aparté para mirarlo. Nunca hubo otra opción, no realmente. Ana tiró de mi manga. «Ven a ver, te hice una tarjeta». Me guío al apartamento. La tarjeta estaba en la mesa de la cocina, papel de construcción, purpurina y rotuladores. En el frente, 3 figuras de palitos se daban la mano. Un hombre alto, una mujer con cabello rubio, una niña pequeña entre ellos. Arriba, con la escritura cuidadosa de Ana. «Nuestra familia». Se me cerró la garganta. «¿Te gusta?», preguntó Ana ansiosamente. «Sé que no eres técnicamente mi mamá ni nada, pero te sientes como de la familia ahora». «¿Es raro?». Me arrodillé al nivel de Ana. «No es raro en absoluto», dije suavemente. «Es lo más bonito que nadie me ha dado jamás». «¿De verdad? ¿De verdad? ¿Eso significa que te quedas de verdad?». Miré a Carlos. Estaba apoyado en la encimera de la cocina, observándonos con lágrimas en los ojos. «¿Qué piensas, papá?», le pregunté. «¿Me quedo de verdad?». Carlos fingió considerarlo. «¿Puedes comer pizza todos los viernes sin quejarte de las calorías?». «Puedo intentarlo». «¿Puedes sentarte durante las presentaciones de codificación de Ana sin revisar tu teléfono?». «Nunca revisaría mi teléfono durante las presentaciones de Ana». «¿Puedes aprender a arreglar cosas en lugar de tirarlas contra las paredes cuando estás frustrada?». Me reí. «Eso podría requerir algo de trabajo. Entonces supongo que será mejor que te quedes un tiempo». La voz de Carlos se suavizó. «Tenemos mucho que arreglar. Podríamos hacerlo juntos». Ana nos cogió de la mano a Carlos y a mí al mismo tiempo. «Abrazo grupal», exigió.
Abrazo grupal familiar. Nos unimos en la pequeña cocina del apartamento de Vallecas. 3 personas de mundos diferentes, rotas de diferentes maneras, eligiéndose unas a otras. Hundí mi rostro en el hombro de Carlos mientras Ana se apretaba entre nosotros, y finalmente entendí, por completo, lo que siempre había sido cierto. Mi madre se equivocó. El amor no era debilidad. El amor era lo único que nos hacía lo suficientemente fuertes como para arreglar lo que estaba roto, para presentarse cuando era difícil, para elegirse unos a otros cada día, incluso cuando el mundo decía que no debíamos. Eso era lo que significaba el amor. Y yo, Marcia Chase, nunca iba a dejarlo ir. No, no tengo un final feliz como en los cuentos, con un lazo perfecto. Es más bien un comienzo, un compromiso diario con lo incierto. ¿Funcionará? ¿Será fácil? ¿Superaremos todos los obstáculos que vendrán de mi viejo mundo, de mi padre, de las diferencias? Realmente no lo sé, pero lo que sí sé es que por primera vez en mi vida estoy dispuesta a descubrirlo. Y eso para mí es suficiente. Es más que suficiente.